Saludos queridos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es un gusto para mí comenzar una vez más con estas entrevistas que hacía unos semanas que no habíamos hecho entrevistas, pero gracias a Dios vamos a comenzar de nuevo. Y para arrancar tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Imer, que es misionero trabajando en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y voy a dejar que él se presente y que nos cuente un poco acerca de lo que está haciendo, un poco su testimonio. Hermano Imer, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hermanos, buenos días. Bueno, son las 10 de la mañana acá en la parte alta de las montañas de Chihuahua, el país México. Como bien lo dijo el pastor Juan, estamos trabajando entre los indígenas tarahumaras en toda la región de la sierra, que es grandísima. Ujú. Por la gracia de Dios, soy segundo en la familia que sirvo al Señor. Mi padre llegó en el 1983 a servir como misionero. El Señor me llama a mí a mis 13 años de edad y bueno, para empezar a servir al Señor, a veces no hay ninguna fórmula, ¿verdad? El Señor nos pone en momentos en los que tenemos que servirle y desde esa edad hasta el día de hoy ya casi yo cumplí 37 años ahora en agosto. Mi cara no refleja mi edad, obviamente, pero tengo 37 años y sirvo desde mis 13 con él, a su lado, en estos lugares montañosos con esta etnia en particular, los tarahumaras. Mi nombre completo es Imer Alfonso Sánchez Pérez. Amén, hermano Imer. Qué bendición, qué interesante eso de que estás trabajando al lado de tu padre y toda esa experiencia que él ha tenido y todo lo que tú has podido ver en el campo misionero, desde luego, es algo que no tiene precio y desde luego es una cosa muy especial que el papá esté trabajando con el hijo y que siga adelante con esa labor. Es algo muy, muy precioso, desde luego. Hermano Imer, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como misionero, algo que para ti haya sido de bendición. Bueno, híjole, creo Mm. que una entrevista así no es suficiente para decirlo, pero hay algo muy particular que yo quisiera compartir con los que escucharán. Estamos en un fenómeno un poco extraño en los campos misioneros, en el mundo, en donde es muy probable que a los primeros años se quiera renunciar de, Mm. de servir en un área, una ciudad, un pueblo, una etnia. En estos últimos 10 años, yo me he dado cuenta que la gente que ahora está en nuestras congregaciones, entre la sierra, en nuestra iglesia más grande en el pueblo de Krill, todos ellos son gente con la que yo crecí de niño. Tenemos fotografías cuando teníamos 3, 4 años, 5 años en la sierra, Mm. comiendo en el piso, sentados en un tronco, fotos donde yo estoy con mi padre y mi hermano mayor, caminando con otros niños indígenas y ahora eh, son ellos los que están en nuestras congregaciones, son ellos los hombres fuertes, los que están colaborando, los que están sirviendo, los que Mm. ayudan en lo espiritual, en lo material. Y para mí este es un aliciente porque si Cristo no viene, yo estoy orando fervorosamente que uno de mis hijos sea llamado al ministerio. Y Mm. si yo permanezco fiel al Señor, como lo hizo mi padre a través de tantos años, yo pienso que será un gusto y un gozo que mi hijo pueda decir lo mismo que yo, de decir, mi papá caminaba conmigo y había niños, y había bebés, y había personas que ahora ellos son no solamente mis amigos, sino que ahora yo les pastoreo y Mm. esa es una gran bendición en una etnia porque estamos diciendo que es la segunda generación de tarahumaras y en mi caso de predicadores que estamos ahí. Esto para mí ha sido una experiencia tan bonita, que he ido por los pueblos y me dicen, Imer, yo te conocí de niño, estuve contigo en la primaria, tú ibas al pueblo con tu padre, tú me regalaste un juguete aquella Navidad en el 87, eh, tú jugaste básquetbol en la primaria conmigo y Mm. ahora ellos, para hablar conmigo, para abrirme su casa,
para poder yo hablar del Evangelio, para invitarlos, no tengo ningún problema, somos amigos de toda la vida y está bonito porque cuando vas caminando por la sierra, llegas a una casa y buenas tardes, soy el pastor Imer, predico de Cristo, y me dice, Imer, yo te conozco muy bien, y me abren sus casas y todo eso ha sido para mí, la verdad, una de las muchas bendiciones especiales de trabajar en una etnia en donde mi padre fue fiel ya casi por 40 años, en donde me tocó estar aquí, formarme con él, ir a las escuelas desde kinder, a la escuela del pueblo, y luego desarrollarme entre la cultura, en los indígenas, así que los conozco bien. Es una bendición para mí esta, pastor. O sea, que has mencionado algo que creo que es sumamente importante entender y que todo misionero o candidato misionero debe tener muy en cuenta y es seguir fiel, seguir Mm. fiel. Y también mencionaste algo de que igual no ves al principio más o menos lo que quisieras ver, ¿no? Con la rapidez quizá o como tú pensabas que iba a pasar. Pero para mí el testimonio de la fidelidad de tu padre, eh, seguramente él no vio lo que están viendo ahora. Ujú. Pero si él no hubiera seguido fiel, si lo hubiera dejado por desánimo, lo que fuera, habría sido una verdadera tragedia. Gracias a Dios por esa fidelidad, por el ejemplo, y es tan grande el ejemplo y tan poderoso que tú sigues sus pasos. Así que eso es muy emocionante, hermano. Sí, pastor, estábamos haciendo memoria y el primer tarahumara que se convierte a Cristo duró 8 años para convertirse. 8 años. Entonces, Amén. wow. Así. Entonces, el domingo estábamos reunidos en el templo de Krill, que es el más grande, donde se hacen las rutas para traer a las personas. Ujú, Y tenemos un templete con micrófonos, sillas y una cafetera para beber café y todo. Y ujú, recordábamos que los primeros 10 años la reunión era en un pueblo, se llama San Ignacio, en las piedras, así, literalmente en las piedras, a veces lloviendo, a veces nevando. Luego ujú, nos prestaron un gallinero ujú. donde estaba todo lleno de esos corucos que sueltan las gallinas. Y bueno, gracias a Dios que han pasado los años y el Señor ha bendecido la fidelidad, ¿verdad? Amén, amén, hermano. Fíjate que escuché hace poco una muy buena enseñanza y el misionero que hablaba explicaba que no debemos de comparar nuestro ministerio con ningún otro ministerio, Mm. porque nuestro ministerio es único, dado por el Señor. Y no hay, no hay patrones, no somos un clon de otro ministerio, Claro. sino que Dios va a usar a sus siervos como Él quiere, eh, y el Señor hará lo que Él quiera, ¿no? Así que eso es tan importante y me alegro mucho que has tocado ese tema de circunstancias difíciles, sentado en las rocas o en donde estaban las gallinas, pero disfrutándolo, porque Claro. al final es algo que yo siempre he dicho, disfruta tu ministerio, cualquiera que éste sea. Mm. Aunque al principio tarde 8 años, 10 años, 15 años en venir el primer convertido en donde tú estás trabajando, merece la pena, merece la pena. Amén. Mi hermano, ¿qué consejo le darías tú a algún hermano, algún futuro misionero que se está preparando para ir al campo misionero? Esa pregunta me fascina mucho. Eh, Mm, la empecé a escuchar allá cuando gradué del seminario, como en el 2005, entre las pláticas de mis compañeros de seminario y otros jóvenes que al paso del tiempo pude aconsejar o enseñar de alguna manera. Y yo siento que el joven prospecto misionero que está preparándose para ir a un campo tiene a veces los pensamientos puestos en cosas equivocadas. Por mm, ejemplo, por ejemplo, en la escuela y otros jóvenes estudiantes, y aún cuando yo estaba ya para salir al campo, siempre las preguntas eran, bueno, estoy seguro de que voy a ir allá,
quién va a ayudarme económicamente, con quién me voy a casar, eh, quién me va a hacer una tarjeta de presentación, hacia dónde voy a ir primero en mi diputación y estas cosas. Pero cuando yo voy a la Biblia y cuando Pablo perfila al obrero en la primera carta a Timoteo, Pablo nos dice tres cosas sobre las cuales debemos preocuparnos. Ujú. Y esa es, para mí, es el éxito del ministerio. Todo misionero, pastor que está escuchando aquí, esas son las tres claves del éxito del ministerio. Pablo inicia diciendo que si tú anhelas obispado, buena obra deseas, qué bueno, dice Pablo. Pero luego Pablo da 21 facetas de carácter, junto con Tito y Timoteo, 21 facetas de carácter. Mm. No pendenciero, no dado al vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Pablo dice que gobierna bien su casa. Mm. Y al final del versículo 3, en el capítulo 3, al final del versículo 2, perdón, dice, apto para enseñar. Mm. Así que ahí nos deja la preocupación el Espíritu Santo inspirando a Pablo. Invierte en tu carácter, en tu forma de ser, cómo eres tú. Mm. Segundo, prepárate, si eres soltero, prepárate para ser quien debes ser en el área familiar. Mm. Y dedícate al estudio de la palabra, porque al fin de cuentas la palabra es la que santifica y edifica. Ujú. Todo lo demás de que quién me va a invitar, hacia dónde voy a ir, si me voy a casar, quién me va a hacer una tarjeta de presentación, quién me va a invitar por algún lado aquí y allá, eso déjaselo al Señor, ¿no? Ujú. Y prepárate en las áreas que el Señor espera que tú te prepares. Wow. Amén. Tremendo, tremendo, hermano, Imer, porque como tú dices, nos preocupamos, como suelen decir los norteamericanos, no quieras cruzar el puente antes de llegar a él, ¿no? Nos preocupamos de muchas Sí. cosas, pero lo más importante es caminar con el Señor, y que es Uh-huh, desarrollar un carácter. Eh, uh-huh, fíjate que yo he visto con el paso de los años, y también lo digo por mí mismo, y lo digo también porque un hermano muy querido, tú lo recordarás muy bien, el hermano Garlic, que ya está con el Señor, uh-huh. Daniel Garlic. Él me vino a visitar un día a España, hace ya muchos años, y él me dijo lo siguiente: los primeros 10 años del misionero en el campo misionero es Dios trabajando en el misionero, Uh-huh. De, en su de acuerdo. carácter. Y me dijo, y ya después el Señor comenzará a hacer otras cosas, ¿no? Yo quizá no lo entendía muy bien, pero si somos honestos, hermano Imer, reconoceremos que Dios tiene que hacer grandes cosas primeramente en nosotros para que seamos instrumentos útiles. Uh-huh. Eh, y si lo entendemos antes, como bien lo dices, antes de salir al campo misionero, mucho mejor, porque así no habrá necesidad de tanta labor, ¿no? Tanto. El Señor Claro. en uno. Sí, porque Sí. sí estaba diciéndole a un joven que estaba un poquito desanimado que cuando Pablo cae camino a Damasco, Pablo se pierde 10 años en Arabia, de 7 a 10 años, y luego Mm. sale su primer viaje misionero, no antes. Interesante. Muy Ahora, interesante, bueno, muy interesante. Y fíjate, yo soy primera generación de creyente. Yo fui salvo al mismo tiempo que mis padres. En el año 88 fuimos salvos. Y claro, traes mucho equipaje, ¿no? De la vida sin el Señor. Y el Señor tiene que hacer muchos cambios ahí. Y aprecio muchísimo el consejo que has dado porque es tan importante el carácter. Eso que nos definirá, cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo actuamos
ante ciertas circunstancias estando en el campo misionero. Así que muy interesante, me gustó muchísimo tu respuesta y lo que dijiste de esos aspectos en el carácter. ¿Cuántos dijiste que son? Son 21 y cuando vamos a los de Timoteo hay uno extra 22, entre Fíjate, 21 y 22. muy interesante, hermano. Una pregunta más. ¿Qué consejo le darías tú a los pastores o a las iglesias en cuanto a la obra misionera? Cuando yo era, cuando yo era niño, bueno, siempre probablemente le heredé esa mente a mi madre. Siempre fui muy observador, muy pensante, a veces escuchaba de más. Y yo escuché por lo menos 5 veces decir a otros hombres y a mi padre repetirlo una vez, que los misioneros mexicanos o latinoamericanos eran mendigos. Mm, Esa frase era común porque fue algo que los pastores en México decían o en Latinoamérica. mm, Y un pastor americano, con lágrimas en los ojos, dijo, en Estados Unidos, en aquellos años, yo hablo del 85 al 98, ujú, en Estados Unidos, nuestros misioneros son unos superhéroes. mm, Eso, eso sin duda me molestó mucho tiempo en la mente. Y luego me di cuenta que mi papá tenía que ir a las iglesias y andar pidiendo ride a veces, un aventón en camión, y mm, luego tenía que llegar con los hombros abajo, con la cabeza agachada, diciendo, se encuentra el pastor, soy el misionero a la etnia tal, vengo aquí, tendrá, a mi papá le tocó, miren, dormir en el piso del templo, del templete, le tocó junto conmigo y mi hermano y mi mamá dormir en un cuartito en Hermosillo, Sonora, casi 55 grados de temperatura, mm, caliente, mientras el pastor estaba ahí en su casa con su aire acondicionado y dice, bueno, el misionero está ahí. Un día mi mm, papá dijeron, pastor, le voy a regalar un colchón y ese colchón estaba sucio, orinado, manchado y era de que al misionero dale lo que te sobra, lo que no necesitas, el misionero debe sufrir por la causa de Cristo, y todas esas cosas que son antibíblicas, ujú, porque yo entiendo que cuando el ministerio en sí mismo te presenta la necesidad de sufrir y aún hasta de morir, o sea, cuando el ministerio, tú debes estar capacitado y facultado para entrarle, ¿no? Al toro por los ujú, cuernos, decimos los mexicanos. Pablo lo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pero cuando es un sufrimiento, a lo mejor por falta de carácter del misionero, por flojera del misionero, eh, yo no creo que no se vale. También cuando el pastor dice, hijo, viene otro misionero, qué molestia, ya tenemos varios, ujú, no quiero cargar la iglesia. Inmediatamente recuerdo las palabras de Juan Agallo en su tercera carta. mm, Bien haces en recibirlos, le dijo Juan Agallo, porque participas en la verdad que ellos predican, que es la causa de Cristo. mm, Y Gallo los encaminaba, los hospedaba. Yo quiero hacer público, ¿no? Que he sido recibido en muchas iglesias muy bonito, pero la verdad, el Monte Avarín me recibió con un corazón tan grande, mm, un amor, hasta decirme, pastor, diga que quiere comer a mediodía, descanse, usted no se preocupe, estaba yo tan quebrantado, se me complicaba hasta predicar realmente porque estaba mm, tan lleno del Señor, tan emocionado. Y yo pensé, si este tipo de iglesias hubiera habido en aquellos años cuando mi padre y otros grandes hombres misioneros salieron a los campos
hoy en mm, día tuviéramos más iglesias en México, en las etnias. Ahora, mi consejo sería, amados pastores, si el Señor Jesucristo dijo, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Si el Señor Jesucristo dijo eso, entonces cuando obreros salgan a la mies, les ruego que por lo menos les tengan en la estima de lo que mm, son siervos de Dios. amén. Y que si pasan por ahí, por la ciudad, por su iglesia, por alguna razón, pueda el misionero por lo menos descansar un día, dos, Mm. porque no sabemos lo que ese hombre de Dios viene arrastrando, ¿verdad? Emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Así es. Wow. Tremendo, hermano. Una respuesta eh, que nos deja ver ciertas deficiencias en nuestro mundo hispano, desgraciadamente, Ujú, cuanto a la obra misionera. Eh, yo sé que hay diversas maneras de pensar en los pastores. Hay pastores que lo ven, como tú lo has dicho, como casi casi una molestia. ujú, Entiendo también que ha habido ciertos desengaños con testimonio que no fue bueno, lo entiendo también. O sea, estoy tratando de estimar todo ujú. lo que es Panoramas. toda la situación. Pero eh, no podemos ir por delante con prejuicios. Si somos hijos del Señor, el Señor nos dará sabiduría y dirección para saber y entender, ¿no? Las cosas que están pasando. Yo le digo a los pastores, pastor, si viene un misionero, no lo trates con prejuicios, no lo trates con prejuicios. Si tienes duda acerca de él, habla con su pastor. Ujú, Tómate el tiempo de llamarlo, preguntarle quién es este muchacho, qué está haciendo, usted recomienda a este misionero, o sea, porque esos prejuicios ya están determinando la actitud que van a tener hacia los misioneros en general. Y eso es muy lamentable. Mira, yo comencé a visitar iglesias en el año 91 y, y me tocó lo mismo, dormir en el suelo, cosas curiosas, muchas experiencias que no tengo tiempo de contarlo, pero yo con el paso de los años, mi padre espiritual, hermano Mike Patterson, que fue el fundador de la iglesia Montevarín, él fue el que enseñó a la iglesia a amar a la obra misionera. Y le doy gracias a Dios que sigue ese amor en la iglesia Bautista Montevarín, que es una preciosa iglesia con un tremendo pastor que ama la obra misionera. Y a mí me tocó ver ese comienzo, ¿no? Una vez recuerdo que le compramos una casa a un misionero. La iglesia dio para que se comprara una casa a un misionero. Yo me acuerdo que cuando la gente no tenía dinero, ponía un reloj o algo en el plato de la ofrenda. O sea, era un corazón tremendo. Pero eso se enseñó, eso se enseñó. ujú, Y eso es algo que yo espero que nuestro pueblo hispano lo aprenda y que se dé cuenta que la obra misionera es una obra de colaboración de la iglesia con alguien que Dios ha llamado para llevar el evangelio a otras personas y que es un privilegio, es una oportunidad para ujú. ambos, para ambos. Así que Claro. bueno, pues mi hermano, por último, primeramente decir que ha sido una bendición escuchar tus respuestas. Estoy seguro que va a ser de bendición a aquellos que lo escuchen. Y también, antes de terminar, me gustaría saber si tienes alguna petición de oración en especial. Sí, hermanos, yo estaba con una visión un poquito en la mente en cuanto a nuestra infraestructura, avanzar un poco más. Y ahora que estuve en Monte Avarín, el Señor me abrió un poquito los ojos
detalles importantísimos. Ujú, Uno, uno de esos detalles fue ver las placas, ¿no?, que tenían ahí de reconocimiento ujú, en los departamentos, en las entradas, en la iglesia. Nosotros tenemos un proyecto un poco mm, fuera de la mente de los hombres, pero bueno, para Dios no es imposible. En Krill nosotros tenemos problemas con el agua. El agua en el pueblo, los sistemas fluviales y todo este asunto es complicado, se batalla. Nuestra iglesia tiene ese problema de los baños de las damas, de los hombres. Tenemos a un joven pastor de música que ha llegado rindiendo su vida para estar con nosotros, que en este tiempo ya frísimo tiene que andar ahí con ujú, una resistencia calentando su agua y esas cosas, que a mí me incomodan, ¿verdad? Porque me ujú, gustaría que no fuera así, aunque lo hacemos con gozo, aún siendo así. Nosotros hemos iniciado un proyecto en oración de poder construir una cisterna para unos 50,000 litros de agua y que ujú, esa cisterna, manejada por una bomba, pueda proveer el agua a la iglesia, a ese pequeño departamentito del pastor Nahum, a nuestra casa, a su casa, ujú, y poder quitarnos ya esas preocupaciones. ¿Para qué? Para nosotros poder ya tener campamentos en Krill de jóvenes, campamentos de niños, recibir equipos misioneros, sabiendo de que ya hay agua para los baños, para las regaderas, ujú, y eso, aunque nuestra infraestructura está lista para recibir gente, grupos grandes de evangelismo, de misioneros, de jóvenes, el agua no nos permite recibirles porque ¿cómo vas a bañarte? ¿Cómo vas a bajarle a la taza? ujú. Entonces, me junté con algunos hermanos y unos pastores muy amables. Hicimos un presupuesto, no sé si sea correcto decirlo por este medio, bueno, Sí, pero sí, adelante, no hay sí, problema. se hizo un presupuesto desde la excavación, la mano de obra, materiales, tuberías, bombas y el arreglo obviamente del cuarto del pastor del departamento que está en obra negra. Y el presupuesto salió en $8,000. Yo no lo hice, lo hizo un pastor. Ese pastor hizo ese presupuesto. El hermano tiene su camita y su closet, ¿verdad? Y los otros dos cuartos están en obra negra. Hay que tumbar láminas, poner cemento, poner todos los ductos de agua. Ah, es un buen caos, ¿no? Yo estaré enviando, si usted me lo permite, a su persona, pastor, Ujú, fotografías y la redacción que voy a hacer. ujú. Y hemos orado ya, queremos en el mes de enero empezar a ver si aunque nosotros agarremos pico y pala para empezar a escarbar y no sé, queremos empezar porque Mm, este año en Krill, por primera vez en la historia, vamos a tener nuestra conferencia de evangelismo aniversario y nuestra primera conferencia de misiones formal ya en la obra en Krill que está madurando y creciendo. amén, Entonces esa es nuestra petición de oración, amén, pastor. amén. Claro que sí, hermano, ningún problema. Envíame la información y no tengo la más mínima duda de que Dios proveerá de las maneras que menos se imaginen. Dios proveerá todo lo que es necesario, desde luego que sí. Pues mi hermano Iber, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido tu corazón con los hermanos que están escuchando o viendo esta entrevista y que esto sea para animar, para dar visión y también más entendimiento de lo maravilloso que es la obra misionera y sobre todo el privilegio que Dios está dando a nuestro México para Amén. llevar el Evangelio a toda criatura. Así que, pues hermano, muchísimas gracias. Eh, Te mando un fuerte abrazo. No nos conocemos en persona, pero yo sé que algún día lo haremos, Dios mediante. Amén. Y si el Señor llega pronto, pues aún más pronto nos vamos a conocer, ¿verdad? Sí, Y bueno, agradezco muchísimo tu corazón y espero que no sea la última vez que nos concedes una entrevista y podamos también compartir en los canales de Enlace Misionero lo que Dios está haciendo ahí en la sierra, en Chihuahua. No sé si quieras decir algunas últimas palabras. Dios le bendiga, hermano Juan. Diría el Taromara Chirigüera va, Ríos y Tamiko Huira. Muchas gracias, Dios te bendiga. Amén, hermano. Amén, pues
Voy a despedir la entrevista, pero ahora vuelvo contigo para despedirme de ti. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga, pastor.